y glorioso. Te alabamos, te adoramos, solo para ti. Oh Jesús, solo para ti. Solo para ti, mi Dios, para ti. ¡Aleluya! Te exaltamos, Rey de Reyes. Te amamos, Señor. Pueden tomar su lugar. Hoy hay una reunión súper especial. Diga conmigo: Jehová Shabaoth. Jehová Shabaoth significa el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro estandarte. Hace 8 días tuve el privilegio de predicarles sobre guerra espiritual y les hablé algo sobre Isaías. Y dice Isaías que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy he venido como un siervo de Dios, pero también como un soldado de Jesucristo. Y ustedes son llamados también como comandos para servirle a Jesucristo. Jehová Shabaoth, el Dios de los ejércitos. Y dice Isaías 61, desde el versículo 1 en adelante: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas nuevas, buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos. Versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Versículo 3: a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para gloria de su nombre. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio trae buenas noticias, trae buenas nuevas de salvación. El que está condenado, Dios le abre la cárcel. El que está en aflicción, Dios le quita la ceniza, la tristeza y le da gozo, le da alegría. El que tiene un espíritu angustiado, que no sabe qué hacer, que vive estresado, el Señor es el príncipe de paz. Y Él viene y trae su paz gloriosa. Amén. Dios es bueno, dilo conmigo. Dios es bueno. Padre, oro a ti por esta predicación, Señor. Ruego a ti que abras los oídos de los aquí presentes y los que están por la internet, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, para que escuchen y puedan verte. Porque cuando escuchamos con fe podemos verte, podemos sentirte en el Espíritu. Abre el entendimiento, Señor, a aquellos que tienen su entendimiento cauterizado, Señor. Dios, y como siempre he orado, Padre, que mis palabras sean pocas y cortas, pero que tus palabras sean como espada de doble filo, que penetren, Señor, hasta lo más íntimo de cada uno de ellos, Señor, y hagan que caigan en buena tierra, Señor, y den fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Amén, amén y amén. Lucha espiritual. ¿Qué es una lucha espiritual? Una lucha espiritual habla de una lucha personal. Normalmente tenemos luchas personales nosotros. Está el pecado, está la tentación, están tantas cosas que nos quieren arrebatar de sacarnos de los caminos del Señor. Pero yo miraba el lema del ejército de Colombia y hay un lema que dice: patria, honor, lealtad y Dios. Ese es el lema del ejército.
Pero el lema mío es Dios primero, familia, valentía y libertad. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él. Nos acercamos primeramente a Dios y Dios suple todas las otras cosas que nos hacen falta. Familia, porque es el vínculo más grande que hay en la tierra. El hombre y la mujer que pueden construir un hogar y unos hijos y sacarlos adelante con valores y principios morales, ese es un hombre de Dios. Valentía, porque necesitamos ese valor diariamente, ese coraje diariamente, para levantarnos encima de las circunstancias que a veces quieren como atropellarnos. Y libertad, porque el que vive en libertad es porque el Espíritu de Dios lo visitó. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Miraba otra palabra que decía firmeza, que andemos firmes, lealtad, que seamos leales. Hay uno de los dichos de la Marina. El dicho de la Marina es fieles, siempre fieles. Y me gustó. Ese es el dicho de los marinos, fieles, siempre fieles. Que andemos en firmeza, en lealtad, en fe y esperanza. Dios nos ha regalado a nosotros una misión, pero para concretarla tenemos que tener pasión por Él, devoción por las cosas de Él, coraje y fuerza espiritual. Y todo eso se escucha en la palabra de Dios. Y todo eso se ve en el lugar secreto, en momentos con Dios. Todos tenemos una lucha espiritual, pero es una lucha personal. Y dice 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros militamos, nuestra milicia son con cosas del Espíritu, como la oración, como el ayuno, como entrar en intimidad con Dios e ir y proclamarlo a Él. Esas son las armas de nuestra milicia. No es una M60, un R15. No es así. Las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios. Amén. Pero dice que estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas se levantan a veces en nosotros? Fortalezas de condenación, fortalezas en la carne, pasiones desordenadas, fortalezas que a veces nosotros como que no pudiéramos soltarnos. Dios las llama también ataduras o cadenas. Y dice el Salmo 27, el versículo 1, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. ¿De quién me dejaré infundir temor? Cuando mis malvados enemigos me atacan y me amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Cuando tú tienes esa fortaleza en ti, que es la oración, que es tener a Jesucristo, que es saber que la sangre de Cristo tiene poder. La palabra dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por el poder de la sangre de Cristo. Porque creemos que la sangre de Cristo fue el sacrificio más grande que hubo sobre nosotros y nos libró de la muerte, muerte eterna. Dice el versículo 3, me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Esto es tener al Espíritu Santo. Esto es una oración que hacía el rey David. Puede venir contra mí muchos, pero yo no sentiré miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Me pueden hacer la guerra, pero yo me mantengo en la calma. Si el Espíritu de Dios está en ti, Él te da el fruto: mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor. Él nos da sus frutos. Amén. Salmo 27:4. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida,
para contemplar tu hermosura y para buscarte en oración. Era el deseo del rey David, venir a la iglesia, y no solamente venir a la iglesia, sino vivir en el templo, porque ahí él miraba la hermosura de su santidad, porque ahí él entendía todas las cosas. Si tú lees el Salmo 73, el Salmo 73 habla sobre un hombre que decía: ¿por qué se levantan contra mí los enemigos y los malignos? ¿Por qué ellos prosperan y yo no prospero? Y dice el salmista en el Salmo 73: hasta que entré en los atrios del Señor, hasta que entré en el templo y me di cuenta ahí en el templo que el Señor es mi salvación y que Él ha colocado a los malvados, dice, en rodaderos de muerte, porque van descendiendo directamente a los sepulcros. Pero dice: mas yo miraré en el Señor, porque Él es quien me defiende. Amén. Salmo 27:5 dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Cuando alguien tenía peligro de muerte, tiempos antiguos, el rey David, el rey Adonías, el rey Ezequías, ellos iban a la presencia de Dios donde estaba esta arca del pacto. Esta es una arca donde habían unos querubines. Adentro estaba el maná, que es el pan que Dios colocó. Estaba la vara de Moisés. Estaban los testamentos. Pero aquí sobresalían unos cuernos en las esquinas de la parte de arriba. Y cuando alguien estaba en una lucha interna muy fuerte y tenía peligro de muerte, ellos se tomaban de ese cuerno y se apoyaban arrodillados, postrados delante de la presencia de Dios, porque esto simbolizaba el Shekinah, la presencia preciosa de Dios. Y se tomaban de sus cuernos y clamaban: Señor, sálvame, defiéndeme, porque vienen los adversarios a matarme. Y eso lo hacía el rey David. Y tal vez nosotros debemos aprender a hacerlo. Venir a la iglesia, o en el hogar, o en la casa, y decir: Señor, tú eres mi salvación. Por eso David saca este Salmo 27: Jehová es mi luz y mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi salvación, Él es mi protector divino, Él me defiende. Cuando vamos al Señor, encontramos una defensa de Él. Él es nuestro escudo. Salmo 27:6 dice: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte cantaré himnos en honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. O sea, lo que estábamos haciendo ahorita, colocando alabanzas, colocando adoración y diciendo: Señor, tú eres el único digno de honor. Tú eres, mi gratitud es para ti. Y el Salmo 68 es un salmo de combate. Salmo 68:1 dice: vamos, Dios mío, dispersa a tus enemigos, haz que huyan de tu presencia esa gente que te odia. Todos los que detestaban al rey David detestaban también al Señor, porque él era el ungido de Dios. Y él decía este salmo, capítulo 2, versículo 2: haz que desaparezcan por completo como desaparece el humo, tan pronto como sopla el viento. Haz que esos malvados se derritan como cera en el fuego. O sea, el Señor alejaba a sus enemigos. Pero es en la oración. En la oración es donde nosotros encontramos que el Señor es nuestro defensor. Y dice la palabra en el Salmo 68:20: tú eres un Dios que salva. Dilo conmigo: tú eres un Dios que salva. Tú nos libras de la muerte. El Señor nos libra, aún en las batallas más fuertes. Él nos salva y Él nos libra si nosotros clamamos a Él. La palabra dice que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso clamamos a veces: Señor Jesús, sálvanos que perecemos. Y el Señor nos salva. Cuando Pedro se estaba ahogando, salió de la barca a caminar con él. El Señor Jesús venía caminando en el mar y Pedro se da cuenta que es alguien, y todos pensaron que era un fantasma. Pero Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y yo iré.
Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Pero tuvo miedo, tuvo temor, porque las olas crecieron. Y en ese momento empezó a hundirse. Y el Señor Jesús extendió su mano y lo levantó. Él salva a sus hijos. Por su amor, por su misericordia, por su bondad, Él nos salva. Amén. Y en Efesios 6:11 nos muestra toda la armadura que debe tener un guerrero de Dios. Este Efesios lo hizo Pablo. Recuerden que Pablo era romano. Entonces Pablo estaba con todo el ejército allá de los romanos. Pero cuando él se convierte al Señor o permite que sea convertido por Dios, él empieza a hacer estas expresiones en la palabra. Dice: protéjase con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Nosotros como guerreros del Señor debemos ir a Él y protegernos con una armadura. Y aquí yo coloqué una foto donde está la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado de protección. Y dice aquí el versículo Efesios 6:12: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. No luchamos contra carne y sangre, o sea, no es una persona natural, sino que son espíritus. Y ahí es donde tenemos que colocarnos la armadura. Y dice Efesios 6:13: por tanto, protéjase con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Porque el enemigo tiene acechanzas. Hay una palabra que dice: no ignoramos sus maquinaciones. Pero en Mateo 11 dice: desde el reino de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Los que seguimos marchando en el mandato de la salvación. Y dice Efesios 6:14: manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protéjase con una armadura. O hay otra palabra que está en la Reina Valera y dice: manténgase alerta, pero que la verdad y la justicia de Dios los vistan. O sea, dice que tengamos la coraza de justicia y el cinto de la verdad. Pero él, mire ese pensamiento tan grande que él tenía de ver el cinto del romano, y decía: ese cinto del romano es apretarse con la verdad, y la coraza es colocarse la coraza de justicia. Póngase esa coraza de justicia, haga las cosas justamente y ande siempre en verdad. No se deje engañar del enemigo. En Juan 8:44 dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira y que él es engañador desde el principio. Desde hace mucho tiempo nos dice mentiras y muchos lo creen. Por eso una mentira dicha varias veces, a veces la persona la cree tanto que piensan que es una verdad. Pero el Señor dice: póngase en el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad, póngase en la coraza de justicia. En Efesios 6:15 dice: compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. O en otra versión dice: colóquense las botas para ir a predicar la paz de Cristo. Pero vean que todo esto es protección. La coraza es protección, las botas son protección. Cuando venían las acechanzas del enemigo, no les podían hacer daño, no los podían doblegar. Si venía una flecha contra esas botas, ¿qué pasaba? Se resbalaba como aceite y salían y se dispersaban. Pero esto habla de vivir en paz. La palabra dice: busca la paz y síguela. ¿Y sabes quién es la paz? Jesucristo es el príncipe de paz. Debemos de buscarlo, es a Él. Amén. Efesios 6:16 dice: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y que apague las flechas encendidas que arroja el maligno.
Cuando tenemos inconvenientes fuertes, ¿qué debemos hacer? Tomar el escudo de la fe. Y dice la palabra, y tomando el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del maligno. Porque Él envía dardos de fuego para destruirnos. Y si nosotros no estamos firmes y dejamos el escudo de la fe por allá quieto, tomamos el escudo de la fe el sábado y el domingo que vamos a reunión, pero de lunes a viernes no tenemos esa fe. Eso es lo que quiere decir Pablo. Vas a andar con fe, vas a caminar con paz, vas a tener la coraza de justicia, vas a tener el cinto de la verdad, que es el cinturón. Y en Efesios 6:17, poderoso dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. O sea, nosotros nunca podemos dejar de creer que nosotros somos salvos. Tú no eres salvo por obras. Ay, es que voy a llevarle un mercadito allí a una señora viuda. Es una buena obra, pero no por eso eres salvo. Por eso vas a ser bendecido, porque todo lo que tú le das al pobre, Dios te lo recompensa. Pero no es por eso. La salvación viene por gracia. Jesucristo pagó nuestra salvación hace 2000 años, hace 1993 años, porque Él murió a los 33 años. En este año, Cristo pagó nuestra salvación. Y dice, y la espada del Espíritu. En Efesios 6:17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Qué defendía ya a los romanos o al ejército? Sacaban la espada y se defendían. Pero Él dice, nuestra espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es tomar la palabra de Dios. Y estamos en dificultad, el Señor abre esa palabra y la pronunciamos con nuestra boca. Señor, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tú eres quien me defiendes de mis enemigos. Pero es tomar la palabra y leerla. Hay que abrir la palabra diariamente, hay que estudiarla para conocer a Dios. Estos días escuché una palabra de un predicador que sigo, se llama Fabián Liondo. Tremendo predicador, predica la pura verdad. Y él hablaba de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios hoy en día la están tergiversando. Dicen una cosa que no es. Ahora volvieron la palabra de Dios solamente prosperidad. Dios te va a prosperar. Dios te prospera, sí, pero si tú sigues los mandamientos y le obedeces a Él y te apartas del mal. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Uno de los salmos que más me gustan cuando llegué a los caminos del Señor. Pero no es que simplemente cojo la palabra, la escucho y realmente no la entiendo. Hay que leer la palabra con entendimiento. Alguien me decía en estos días, es que me regalaron una Biblia y ya empecé a leerla y estaba contenta. Empecé a leer Génesis, y por Génesis, que es el Antiguo Testamento, no se empieza a leer la Biblia. La Biblia se empieza a leer por el Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Primero lees el Nuevo Testamento y después sí lees el Antiguo Testamento, pero es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y debemos aprender a leer la palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? Yo creo que casi todos, ¿cierto? Yo tengo como 5 Biblias. Y tengo una en el carro, y tengo una en la casa, y tengo una en la empresa. Pero Dios nos ha enseñado a leerla y a entenderla. Y en Efesios 6:18 dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Tremendo esto. Porque nos colocamos toda la armadura de Dios, pero si usted va en sus emociones, si usted va en sus deseos, si usted va en estrés, en angustia, por eso es que las oraciones no son contestadas. ¿Sí sabía?
Usted debe ir y orar dirigida o dirigido por el Espíritu Santo. Señor, aquí estoy, dirígeme. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios clama por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Orar por la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, guarda a los jóvenes, guarda a los de la alabanza, guarda, Señor, a los pastores, guarda, Señor, la congregación, prospéralos en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, pero yo llego a orar y no tengo nada por qué orar. No hay nada por qué orar. Entonces dé gracias. Señor, te doy gracias. Yo le digo así al Señor, te doy gracias por mi calzado, por mi vestido, por mi abrigo, por mi familia, por el trabajo, porque tengo mi cuerpo completico. ¿Cuántos salen a trabajar y veía en estos días un hombre que perdió su manito y ahí siguió trabajando? Amén. Es orar y colocarnos toda la armadura de Dios. Dice Josué 1:5, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo no te dejaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Son promesas de Dios. Nadie podrá hacerte frente. Ay, pero es que se está levantando un enemigo. Nadie te podrá hacer frente. Tú no tienes que tener temor a tus enemigos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué 1:7. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Ese es el verdadero evangelio. Es obedecer al Señor, es obedecer sus mandatos. Y dice, y te irá bien por donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Amén. Y dice el versículo 8, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Leyendo la palabra de Dios, usted se vuelve realmente sabio. No era como decían anteriormente, pero es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Mentira, eso es un engaño del enemigo. Entre más usted lee la palabra de Dios, usted se va a volver más inteligente y más sabio. Pero realmente es lo que es. Porque dice la palabra que la sabiduría de los humanos es diabólica y es satánica. Tremendo esa palabra cuando yo la leí. Porque muchos son sabios, pero son sabios en su propia opinión. Tenemos que ser sabios, pero con la palabra de Dios. Josué 1:9, yo te pido que seas fuerte y que seas valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. O sea, hay una promesa grande de parte de Dios, pero esa promesa tiene un mandato. Yo te pido que tú seas fuerte y que tú seas valiente, porque si eres débil, tal vez no alcances a tomarla. Yo te pido que no te desanimes, pero si te desanimas. Yo te pido que no te angusties, pero si te angustias. Yo te pido que no tengas miedo, pero si tienes temor. Hay que dejar todas esas flaquezas en la presencia de Dios. Dios te ayudará por donde quiera que vayas. Y hay muchos testimonios de hombres de Dios que se levantaron aún de la nada. El rey David era uno que estaba allá detrás de las ovejas, nadie lo conocía, pero cuando Dios lo llama, derrotó a un gigante llamado Goliat, y él enseñó a que ellos derrotaran a otros, y su hermano Abisai, Joab, muchos amigos que se pegaron con él, derrotaron gigantes. Pero tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes, no dejarnos desmotivar por las cosas que a veces están pasando. Alguien decía por allí, pero es que están pasando cosas muy fuertes en el mundo y vienen peores. Vienen peores. Esto no es nada. Vienen hambres. Pero el que está con Dios, ¿qué le dice el Señor? Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Cuando hubo sequía, Isaías sale para un campo muerto, lleno de desolación.
Hubo sequía 3 años y 6 meses o 9 meses. 3 años y 6 meses hubo sequía. Pero dice que Dios alimentaba a Isaías. Le llevaban cuervos, le llevaban pan y carne, le llevaban hamburguesa. Tremendo. Pero nosotros no tenemos que rendirnos. Nosotros que somos del ejército de Dios, nosotros andamos firmes en la ley del Señor, procurando, porque estamos esperándolo a Él, porque Él vuelve pronto. Él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por aquellos que Él salvó, que Él redimió por su sangre. Pero si nos encuentra haciendo otras cosas, terrible. Por eso dice: muchos me llamarán Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él traiga salvación a nuestras vidas, para que Él rompa de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos quieren impedir el estar con Él. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Pongámonos en pie, iglesia, y vamos a orar al Señor con esta alabanza. Oh Señor, descansamos en ti. Tú tienes la conquista para avivamiento Betel, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, con tu fuerza y con tu valentía, Señor. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cierra tus ojos, levanta tus manos y vas a descansar en Jesucristo. Él es verdadero reposo. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
noche hay plenitud de gozo. Ahí en tu presencia hay delicias a tu diestra. Ahí en tu presencia está la salvación. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. He estado en una lucha espiritual, Señor. He estado en una lucha de tentaciones, de debilidades, de inconformismo, Señor. Pero sé que no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos luchas, Señor, espirituales. Así que hoy, Padre, hoy tomo la armadura del guerrero de Dios. Hoy tomo el yelmo de la salvación. Hoy tomo la espada del Espíritu. Hoy tomo la coraza de justicia, el cinto de la verdad, los pies del Evangelio de la paz. Hoy declaro que tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos del maligno, todos los dardos en contra de mis hijos, de la iglesia, de la economía, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que en ti estamos seguros. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces, Señor. Hoy toma ese cinto de la verdad. Vamos a andar en verdad. Hoy tomamos la coraza de justicia. Vamos a andar como los justos hijos de Dios. Hoy tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy tomamos, Señor, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y declaramos: protegidos somos por ti. Nosotros somos protegidos por ti. Vas a tomar a tu familia de la mano, a ellos que están. Señor, protege mi familia, protege mis hijos, protege, Señor, a mi cónyuge, en el nombre de Jesús. Trae tu protección divina, Señor. Nos levantamos. Esta iglesia se levanta a conquistar, Señor. Nos levantamos con Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Se levanta por nosotros, nos da firmeza, nos das firmeza en el nombre de Jesús. Nos das fe, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y ahí donde tú estás, si quieres entregarle tu vida a Jesús, coloca tu mano en el corazón, y todos con los ojos cerrados. Coloca tu mano en el corazón y dile: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que entres en él, para que te entrones en él. Sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón. Señor Jesucristo, yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y te pido tu perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de allí, Señor. Señor, gracias, porque hoy seguiré tu mandato. Hoy seguiré lo que dice la Escritura. Esfuérzate y sé valiente para seguirte. Danos esa firmeza, danos ese coraje en el nombre de Jesús. Dile conmigo: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Fuertes alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. Todos tenemos luchas personales. Yo las tengo. Pero podemos ir al Señor, y en el Señor encontramos una protección divina. Amén. En Él encontramos verdadera protección. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejo con mi amada esposita, con mi Jackie. Amén. Gloria al Señor. Poderoso que el Señor nos hace recordar que tan importantes somos nosotros para el Señor,
y que Él nos prepara para ser parte de ese ejército, porque Él sabe la necesidad que hay en nosotros, en nuestra familia, la necesidad que a veces tenemos, y Él nos recuerda todo el tiempo que necesitamos ser valientes, que necesitamos ser esforzados. A veces queremos tirar la toalla, a veces queremos hacer muchas cosas, pero es el Señor quien nos fortalece, y por eso el Señor dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Amén. Hay una palabra muy cortica, pero es una de las que más me gustan. Está en Génesis 28:20. Dice la palabra del Señor, Génesis 28, versículo 20. Es una historia de una familia que me gusta mucho y me identifico a veces con ella, y es la familia de Jacob. Dice la palabra: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios